Un orden del día que está limitado a dos temas centrales, no vamos a tener libros y documentos. Vamos a comenzar entonces la sesión del día de hoy, dándoles la bienvenida a todos ustedes, particularmente a aquellos que no son habitués a la Sociedad de Historia de la Medicina y que seguramente vienen convocados por los interesantes temas que tenemos para la tarde de hoy. En primer lugar, en el tema central, la primera parte, a cargo del doctor Eduardo Wilson, Historia de la Radiología en Paysandú. Seguramente parte del valiosísimo material que ha mostrado en su reciente libro compartido con la doctora Bosniak. Bueno, Eduardo, te escuchamos. Bien. Esto que vamos a presentar es, como tú decías, es un capítulo, y les prometo que no voy a presentar otros capítulos, porque si no sería interminable, de ese libro. Y elegí este libro, este capítulo de Paysandú, porque me pareció que era importante reconocer en la radiología en el interior cuando ha hecho muchos progresos, como es el caso de Paysandú. También en otros lugares, pero en fin, se me dio por elegir este capítulo para la presentación de hoy. Los excelentes estudios históricos de Washington Lanterna que habremos de ir citando cuando corresponda, de acuerdo al desarrollo de esta charla. Y las entrevistas realizadas a la doctora Graciela de Michelis y al doctor Jorge Tambucho han sido, junto con datos obtenidos de las actas de la Asistencia Pública Nacional y del Ministerio de Salud Pública, son las principales fuentes de información que hemos analizado. La primera mención de un equipo de rayos X en el departamento de Paysandú la realizó el historiador Aníbal Barrios Pintos. Señalaba que en el diario Paysandú del 28 de julio de 1906 informó que el doctor Baldomero Cuenca y Lamas, de regreso de un viaje a Buenos Aires, había traído un aparato de radiología que instaló en su consultorio de la calle Sarandí. Según el doctor Aguirre, la Argentina, comentó lo siguiente, que seguía un poco este ejemplo. Hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, los equipos de rayos X se vendían en Europa a precios muy económicos. Y esto fue consecuencia del gesto de grandeza de Wilhelm Röntgen, que se negó a patentar los tubos de rayos X, considerando que no le pertenecían a él, sino a la humanidad. No hay ninguna evidencia de que este aparato de Cuenca y Lamas hubiera producido radiografías, y todo hace suponer que se utilizó solo como fluoroscopio para radioscopías, como sucedió en muchos consultorios médicos uruguayos a principios del siglo. Según Lanterna, el Hospital Pinilla, primer hospital sanducero, nunca tuvo servicio de radiología. La memoria del Hospital de Paysandú de 1911, donde se describe el hospital, su historia, sus instalaciones y el movimiento de pacientes, no se menciona ningún equipo de radiología. Sin embargo, el informe anual de la Asistencia Pública Nacional de 1913, bajo el título Hospital Pinilla, dice, comillas, cuenta con una completa instalación de radiología de la acreditada Casa Reiniger, Gebert y Schall, una firma alemana, cierro comillas. Esta última versión parece ser la correcta, pues coincide con una nota del diario El Telégrafo del 11 de enero de 1955, donde dice que Lorenzo Lombardini, que no poseía un equipo propio, practicó radiología desde 1911, fecha coincidente con su designación como director del Hospital Pinilla.
Lanterna, en sus libros sobre los hospitales de Paysandú y en sus biografías de Lorenzo Lombardini y Alberto Langón, refiere que Lombardini, al inaugurarse el Hospital Galán y Rocha en 1915, y designado director del nuevo hospital que luego posteriormente fuera el Hospital Escuela del Litoral, actuó también como cirujano y como radiólogo, con un equipo instalado entre 1915 y 1918, producto de una donación, contando como ayudante al doctor Alberto Langón. Pareciera que la fecha más probable sea la de 1918, ya que en el Boletín de la Asistencia Pública Nacional del 1917 se modifica una lista de empleados del hospital luego de comprobar algunas irregularidades y se propone otra lista. Se transcriben en el boletín las dos listas, las vigentes y las propuestas, y en ninguna de ellas hay técnicos o médicos vinculables a la radiología. Un año después, en septiembre del 18, la misma publicación da cuenta de la solicitud por parte de integrantes del Consejo Directivo de creación de un cargo de médico momentáneamente honorario encargado de la sección Rayos X del Hospital de Paysandú, y se aprueba la designación del doctor Alberto Roldán para ocupar el cargo. El 22 de noviembre de 1920, el director del Hospital Galán y Rocha solicitó al Consejo Directivo de la Asistencia Pública Nacional la adquisición de un nuevo equipo de rayos debido a las malas condiciones de funcionamiento del anterior. El Consejo resolvió autorizar la compra de un aparato marca Víctor con destino al Hospital Sanducero. Además, solicitó se recabara autorización del donante del aparato anterior para poder destinarlo, una vez reparado, si fuera posible, a uno de los establecimientos de la asistencia pública en Montevideo. Tiempo después se aceptó una donación del señor Tevenet para completar la instalación del equipo radiológico en el Hospital Galán y Rocha. En 1929 se autorizó el pedido por un nuevo aparato de rayos X para el Hospital Escuela Paysandú y un año después se autorizó su instalación. Este equipo probablemente sea el traído por Alberto Langón al retornar de Europa, como se verá a continuación. Lombardini acostumbraba a usar la radioscopía en algunas de sus operaciones, sin ser consciente del peligro de las radiaciones. Al respecto, señala Lanterna, comillas, contaba el señor Banzini que la úlcera de la mano incurable que tenía Lombardini le fue producida al querer extraer una aguja de la palma de la mano de un paciente bajo visión radioscópica, demorando un tiempo extremadamente largo, lo que le produjo una irradiación muy prolongada. Desarrolló Lombardini una severa radiodermitis de manos que le obligó inicialmente a usar guantes en forma permanente y finalmente en 1928 abandonar la cirugía y pasar a retiro como cirujano. Retirado Lombardini, ocupó su lugar como director del hospital, como cirujano y como radiólogo el doctor Alberto Langón. Era francés de nacimiento, estudió y se recibió de médico en su país. A principios del siglo viajó a Uruguay, participó como médico militar supernumerario durante la Revolución de Saravia. En 1928 viajó a Europa con motivo de los Juegos Olímpicos. Langón se caracterizó en Paysandú, además, por ser un trabajador y estímulo permanente del deporte, tanto del fútbol como del básquetbol. Y fue el fundador o el que inició el campeonato del litoral de fútbol. Bueno, él viajó entonces a Europa por los Juegos Olímpicos. Permaneció un año en Francia especializándose en radiología y volvió a Paysandú con 2 equipos de rayos X, marca Gaife, Gayot y Pilón,
de 200 mA y 150 kilovatios, uno para uso personal en su consultorio y otro para el hospital. A partir del 34, fue designado encargado del servicio de rayos X del hospital. Se retiró de la profesión en 1950, pero antes de retirarse vendió su equipo, el personal, al doctor René Rodríguez Legar, fisiólogo, que lo utilizó en su consultorio durante varios años. El tubo de rayos X y parte del mueble de este aparato se conservan celosamente custodiados como trofeos en la casa sanducera del imagenólogo Dr. Martín Rodríguez Parodi, nieto del Dr. Rodríguez Legar. Este es aquí se nota claramente la marca Gayot y Pilon de París y los representantes uruguayos Fernández, García y Chiodoni, que fueron uno de los importadores que más equipos de rayos vendieron en aquel momento. Y esta empresa de Gaife, Gayot y Pilon, con el tiempo se unió a otras y formó la muy conocida CGR, Compañía General de Radiología de París, que fue una gran proveedora de equipos de rayos para Uruguay. En el año 32, según consta, este es el tubo de rayos que aún se conserva. Rodríguez Legar se dio cuenta que estaba perdiendo y que podía estar contaminando, y de ahí en ese momento desarmó el aparato y no se usó más. Lo que quedó del aparato es lo que tiene ahora su nieto. En el 32, según consta el informe del Consejo de Salud Pública, el órgano que sustituyó a la Asistencia Pública Nacional, se hicieron en el Hospital de Paysandú 52 radiografías y 115 radioscopías. En 1934 se agregó otro equipo donado por la benefactora de Paysandú, Luisa Cash, para el pabellón de tuberculosos con 44 camas. En febrero del 38 se solicitó y concedió reposición de la ampolla de rayos X para este aparato. El espacio destinado a los enfermos bacilares pronto resultó insuficiente, por lo que el ministerio decidió construir un nuevo pabellón con capacidad para 80 camas. Su inauguración se concretó en octubre del 43. Entre ambas salas sumaron 120 camas para bacilares, la mayor capacidad en el interior de la República. Además, otro benefactor, Andrés Henderson, donó un nuevo equipo de rayos X para el nuevo pabellón. Tenía entonces 2 pabellones para tuberculosos y 2 equipos de rayos X. En febrero del 54 el Ministerio autorizó contribuir con 13.688 pesos a favor de la Asociación de Bancarios de Paysandú para adquirir un equipo nuevo de rayos X con destino al hospital, completando el aporte de la Asociación de Bancarios para llegar a los 20.000 necesarios para comprar el equipo. Otro aporte al equipamiento del hospital, que consta en las resoluciones del Ministerio, ocurrió en el 72, que fue la aceptación de una oferta por un aparato de rayos X portátil. Carlos Banzini, recordado por Lanterna, era el practicante de medicina encargado de rayos X desde diciembre de 1917. Recordemos que el practicante de aquella época era una especie de enfermero especializado. Al principio lo fue en forma honoraria y desde octubre del 26 en forma remunerada hasta su jubilación en 1941. Era un enfermero polifacético, de gran habilidad, a quien se le confiaba hasta la realización de las funciones lumbares. Durante sus licencias y luego de su retiro fue sustituido por el practicante de medicina Juan Blanc, quien luego de jubilado fue sucedido por Jorge Suárez en el 44. Años más tarde,
Quien asumió esa función fue el señor Juan Deutsch desde el 49 hasta el 72. Helmut Effa fue designada ayudante técnica de rayos X en el 56, cargo que coincidió y fue simultáneo al de encargado de rayos X. En el 64, mediante concurso, fue designado ayudante técnico el señor Pedro Díaz de León hasta el 1970. Ese año, Díaz de León se radicó en Montevideo y pasó a trabajar en el Instituto de Ortopedia y Traumatología como técnico radiólogo, y su cargo fue ocupado en forma interina por la técnica Mariluz Corajuría, que veremos más adelante. Luego de la reestructura del 88, Mariela López, que había sido nombrada ayudante diplomada, pues se supone que era técnica radióloga, y luego de la reestructura pasó a denominarse técnico 3 radiólogo, al igual que Liliana Echecopar. En lo que refiere a los médicos especialistas, el primer radiólogo titulado del departamento fue el doctor Ítalo Mulatieri. Nacido en Rivera en 1920 y graduado en 1947, se especializó en la clínica Barcia, radiología y gastroenterología, especialidades con las que recibió título de especialista por competencia notoria más adelante. Se radicó en Paysandú en el 51, trabajando en el Sanatorio Modelo, donde mejoró el equipamiento radiológico incorporando un intensificador de imagen que no solo amplió el campo de la radiología, sino que le permitió compatibilizar sus dos especialidades. Adquirió una enorme experiencia en radiología digestiva contrastada, habiendo realizado más de 10.000 estudios de gastroduodeno contrastados. Trabajaba en colaboración con el doctor Milton Pereira Henderson, sanducero, que luego de especializarse en gastroenterología en Montevideo se radicó en su ciudad natal, haciendo clínica, realizando estudios radiológicos digestivos y posteriormente endoscopías digestivas. A fines de la década de los años 70, Mulatieri se dedicó en exclusividad a la radiología y Pereira Henderson a la gastroenterología. Otros estudios radiológicos especializados como las histerosalpingografías y las ureterocistografías los realizaban médicos no especializados en radiología. En el 53, el Ministerio autorizó la utilización de los servicios de Mulatieri en el centro departamental y en el 71, habiendo ganado el concurso, quedó como médico radiólogo jefe. Luego de la creación de Comepa en 1967, Mulatieri, uno de sus fundadores, continuó en actividad radiológica como jefe de servicio de radiología de la Mutualista en el Sanatorio Modelo, que fue uno de los 3 sanatorios incorporados a Comepa. En esta fotografía, que es una reunión con colegas argentinos, están 3 radiólogos, incluyendo Mulatieri, que acabamos de analizar, el doctor Tambucho, que ahora veremos, y la doctora De Michelis, que veremos a continuación. Mulatieri, a comienzos de los años 80, tuvo un ofrecimiento de trabajo en Venezuela, igual que otros 2 médicos. Se trataba de un servicio radiológico moderno con tomógrafo computado incluido. Si bien en principio aceptó la oferta, incluso se le llegó a hacer una despedida por los médicos, finalmente desistió de viajar. Mulatieri se retiró en el 92 y falleció en 1998. Otro médico radiólogo que actuó en esos años fue el doctor Joaquín Sarroca Echeverri, que obtuvo el título de radiólogo por competencia notoria en junio del 77, aunque su actividad principal fue la de médico y cirujano. También fue mencionado como vinculado a la radiología de Paysandú el doctor Aníbal Mojoli, que en 1948 fue designado médico asistente de servicio de rayos X y ocupó interinamente el cargo de médico radiólogo
en el 1971. Era habitual, además, que un médico tuviera en su consultorio un equipo de rayos, como fue el caso, entre otros, de los doctores Víctor Grille Sendán, Ricardo Paradiso, Ulises Fortunato, Mario Volonterio y el ya mencionado Rodríguez Legar. El doctor Jorge Tambucho fue el siguiente radiólogo. Graduado en mayo del 79, se radicó en Paysandú, trabajando junto a Mulatieri en el hospital y en Comepa. A diferencia de Mulatieri, acometió la realización de todo tipo de estudios radiológicos. Además, reorganizó el funcionamiento del servicio y con el apoyo del director del hospital mejoró el equipamiento radiológico en una época de recambio de aparatos médicos en varias dependencias del ministerio y del mutualismo del interior, todo lo cual mejoró el nivel de calidad de la asistencia. 2 años después, en el 81, decidió trasladarse a su ciudad natal, Salto. En octubre del 82 comenzó a ejercer como radióloga en el hospital y en Comepa la doctora Hilda Graciela de Michelis, que se constituyó en la gran renovadora de la radiología sanducera y protagonista de su pasaje a la moderna imagenología. Recibida como médica en el 79 y como radióloga en agosto del 82, también se había preparado en ecografía en Buenos Aires. En 1984, luego del alejamiento de Mulatieri y Tambucho, pasó a dirigir el servicio radiológico del Hospital Escuela hasta su retiro en 2006. En 1992, tras la jubilación de Mulatieri, asumió la jefatura del Departamento de Imagenología de Comepa, al cual se había incorporado ese año el primer aparato de tomografía computada del interior de la República. Mantiene desde entonces la jefatura de este servicio radiológico hasta el presente. En este último periodo, desde el ingreso de la doctora de Michelis hasta mayo del 2017, el servicio de imagenología de Comepa ha tenido la siguiente evolución cronológica, confeccionada por la propia doctora de Michelis. En el 81 se remodeló la planta física del Sanatorio Modelo y se adquirió un equipo DINAN de origen argentino con 2 mesas para realizar radiografías convencionales y estudios especializados con radioscopía. La compra se realizó junto con las compras de otras 22 instituciones del interior, lo que abarató su costo. Se formó el consultorio ecográfico en 1884, integrado por un grupo de ginecólogos y la doctora Graciela de Michelis. En el 1990, en noviembre, ingresó el doctor Alberto Carbó, titulado en 1983 y profesor agregado de la Cátedra de Radiología. Desde 1990 hasta agosto del 97 estuvo concurriendo a Paysandú para luego radicarse en Estados Unidos, desde países del cual concurrió de forma asidua a Montevideo. Acá lo vemos en una conferencia que dio en la Cátedra de Gastroenterología con el profesor Henry Cohen. En el 92, Comepa compró el primer tomógrafo del interior. La marca era Toshiba. Comenzaron a trabajar los doctores Mario Lanterna, sobrino de Washington, en la parte del cráneo y columna, y la doctora de Michelis en tórax, abdomen y pelvis. Aquí vemos con ese primer tomógrafo a la doctora Graciela de Michelis, a la técnica Echecopar, junto con la secretaria del servicio. El doctor Sergio Rodríguez Berseche, que había sido técnico radiólogo, ingresó en el 92 para hacer estudios digestivos y egresó en enero del 98. Este año se compró un mamógrafo General Electric y Rodríguez Berseche comenzó a dedicarse a la mamografía, o sea, estudios, informes, punciones y galactografías.
en carácter de contratado en marzo del 98, continuando hasta el día de hoy. También asumió el compromiso de formar un radiólogo en esa área y quien aceptó esa capacitación fue la doctora Josefina Leoni. En el 98 se inauguraron los consultorios centralizados y en el segundo piso se instaló el servicio de radiología para pacientes ambulatorios. Se descongestionó la atención y el equipo DINAN instalado en el Sanatorio Modelo dejó de ser el único. Se compró un equipo de radiología general y un equipo de radiología especializada que comenzaron a funcionar en el 99 uno y en el 2000 el otro. Ese mismo año 2000 ingresaron otros nuevos radiólogos sanduceros titulados Eduardo de Benedetti, con extensa trayectoria radiológica en San José y Tacuarembó, y Diego Fumón, con posterioridad las doctoras Carolina Marugani, Virginia Gargano y Josefina Leoni. En 2003 se compró el primer equipo de tomografía helicoidal marca Siemens, que fue el segundo después del asistencial de Maldonado en el interior de la República. Esta es parte del equipo, entonces, que ya con el nuevo tomógrafo está Graciela de Micheli, está Rodríguez Berseche, Fumó, y técnicos ya a esa altura son licenciados en imagenología de ese momento. Acá tenemos a Graciela de Micheli con el Checopar, la técnica, y el doctor Mojoli, en ese momento director del hospital. Esta es otra visión de esa época. En 2005 se compró un Arcon C de última generación para bloque quirúrgico. Ingresó además como suplente la doctora Carolina Marugani, quien se recibiría en noviembre de 2017 como radióloga. El equipo médico y técnico de imagenología de Paysandú no dejó de participar en reuniones y congresos de la Sociedad de Radiología e Imagenología. Esta es está el equipo de Paysandú con un invitado y con la secretaria de la Sociedad de Imagenología, María Herrera. En esta otra es un congreso en 2002 en Montevideo, están los tres imagenólogos médicos y las licenciadas en imagenología de Paysandú. En 2011, Comepa compró 2 ecógrafos, uno con prestaciones para uso de los cardiólogos y otro para la Guardia de Imagenología, que pasó a ser institucional. En 2013 se autorizó por fin la compra de un equipo de resonancia magnética, el primero en el interior, y cuya autorización por parte del Ministerio demoró 7 años. Este es el día de la inauguración, en que hay invitados, están Carlos Galeano de Mercedes, la radióloga imagenóloga de Fray Ventos, el de Benedetti, de ya local, Paysandú, el profesor Di Barbure, profesor de la cátedra en ese momento, Graciela de Michelis, Daniel Pereira, invitado de Montevideo, obviamente, y Fumó también el sanducero. Este es en otro momento en que está Di Barbure con los técnicos radiólogos del momento, los técnicos en imagenología, con el aparato nuevo que están estrenando. Comenzó a funcionar en julio y en menos de 3 meses hubo que abrir otro turno y a fin de año se estaba trabajando en horario de 8 a 24 y los sábados de 8 a 16. Y además se cubrían con guardias el resto del tiempo.
En 2014 se compró un equipo de tomografía computada helicoidal con 16 canales que permitió hacer reconstrucciones en 3 dimensiones con precisión. En 2015 se compró un nuevo Halcon C para la sala de operaciones, y también se compraron 2 ecógrafos y un portátil. En 2017 se comenzó en la obra del nuevo policlínico de calle Vizconde de Magua, en cuya planta baja iría el servicio de diagnóstico por imágenes, la parte de radiología y de ecografía. Se aprobó la compra de un equipo de radiología convencional para sustituir al DINAN y la compra de un mamógrafo con tomosíntesis que ubicaría a la institución a la vanguardia de esta disciplina, ya que sería el primero en el interior. En este servicio de imagenología de Comepa, hoy actúan De Michelis, en radiología, tomografía computada y ecografía, Eduardo de Benedetti, Diego Fumó, Carolina Malugani, Virginia Gargano, Josefina Leoni, Martín Sauzuk y María Eugenia Mendizábal. El equipamiento imagenológico comprende radiología general, radiología especializada, mamógrafo, Halcon C de última generación, tomografía computada helicoidal, resonancia magnética y varios ecógrafos, incluyendo 3 portátiles. En cuanto al personal no médico, De Michelis inició su tarea en 1982 con una técnica radióloga idónea, Mari Corajuría, y una enfermera. Con el paso del tiempo, fueron circulando varias decenas de técnicos, radiólogos o licenciados egresados de la sede de Paysandú de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina. También integran el equipo una licenciada en enfermería y 10 enfermeros. En el servicio, son las imagenólogas últimas, las recientes, este grupo de 6, en que demostraron el pasaje del sexo femenino a predominar dentro de la imagenología como en otras especialidades. En el hospital, en el servicio de radiología del hospital, se realizan estudios radiológicos y ecografías. Los complejos se realizan en Comepa. El plantel médico actual, luego del retiro de Michelis en 2006 en el hospital, está compuesto por los doctores Fumó, Malugani y Gargano. Esto es lo que tenía para mostrarles. Muchas gracias, Eduardo. Un enorme trabajo de investigación y de documentación realmente sorprendente y admirable. Y además nos has mostrado, Eduardo, cómo el interior, no solo en la actualidad, ha adquirido una pujanza tecnológica importante, sino que desde los inicios de la radiología hubo una inquietud y un interés por llevar esa técnica a lugares alejados, por lo menos en lo que atañe a Paysandú. Bueno, está abierta la discusión para comentarios, aportes. Permite, presidente. Sí, Antonio. En primer lugar, quiero felicitar y agradecer al doctor Eduardo Wilson por el capítulo que nos expuso hoy, que es apenas una visión parcial del magnífico libro que acaba de publicar y que fue generado junto a la doctora Angélica Bosniak, que se titula Radiología Diagnóstica en Uruguay. Y particularmente debo hacer un rendido homenaje también al neurocirujano Washington Lanterna, ya fallecido hace unos años, por sus trabajos sobre historia de la medicina de Paysandú, una rica fuente de información. Esta importante obra de Wilson y Bosniak es un libro de referencia sin antecedentes, según creo, en la región, y supuso un trabajo de minuciosa recolección de datos a lo largo de muchos años en todo el país. Y subrayo esto en todo el país porque generalmente
al contrario de lo que ocurre muchas veces, se aborda el estudio de una especialidad sobre su práctica en Montevideo. Y el relevamiento realizado por estos autores, Wilson y Bosniak, en todo el país, es de un enorme valor porque rescata a las personas que fueron pioneras a sus circunstancias, permitiendo visualizar la transformación registrada en una especialidad que, naciendo como radiología y radioterapia, la tomografía computada y más recientemente la resonancia magnética nuclear. El libro analiza y registra el proceso de incesante progreso que tuvo esta disciplina paralela al avance y a la incorporación de la nueva tecnología en más de 630 páginas. Merece entonces felicitarse al autor y hacer una mención especial a la autora ya desaparecida, nuestra querida compañera Angélica Bosniak. Es lo que quería decir, presidente. Gracias. Muchas gracias, doctor Turnes. Sigue abierto el uso de la palabra. Doctor Wilson, ¿quiere cerrar? Sí, quería un poco hacer énfasis en lo que acaba de decir Antonio. Yo me quedé sorprendido a medida que iba a lo largo de estos últimos 25 años elaborando todo este material que juntamos. Quedé sorprendido por el entusiasmo que demostraron muchas veces algunos individuos, algunos médicos en el interior, que nos dejaba a los de Montevideo, nos dejaba como en segundo término. Hay gente que empezó la radiología con muchas dificultades, a veces no eran aceptados en su medio, y luego los que fueron dedicándose específicamente a la radiología, en poco tiempo llegaron a igualar y a superar los niveles de Montevideo. De tal manera que, insisto, me parece que y en varios lugares del interior. Es cierto que en los 1900, la primera década del 900, fueron en Paysandú y Salto, y claro, eso gracias a las dificultades que había para el traslado en esa época hacia Montevideo y las facilidades con que había para trasladarse a Buenos Aires, la dependencia era más de Buenos Aires que de Montevideo. Pero el nivel que se alcanzaba tanto en Paysandú como en Salto, como se vería, se podrá ver en otros capítulos, que no, repito, no los voy a traer, mostraba que el interés era enorme. Por ejemplo, Lombardini, el primer radiólogo o que se ocupó de la radiología en Paysandú que vimos hoy, era graduado en París. Y José Lino Amorín, el primero que hizo radiología en Salto, también era graduado en París. Son esas cosas que uno a veces se sorprende, y porque es frecuente menospreciar a todo lo que está pasando en el interior. Nada más. Muchas gracias, doctor Wilson. Bueno, este es un año de celebraciones y de homenajes. Tenemos los 100 años del Sindicato Médico, los 100 años de la Sociedad de Cirugía, los 50 años de la propia Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, y creo que hoy podemos dar por inaugurada la sesión de homenajes con el trabajo que va a presentar la doctora Aida Borteiri, Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay, 50 años de su creación. Así que, Aida, tenés la palabra. Bueno, entonces comenzando. Buenas tardes a todos. Voy a tratar el tema Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay, 50 años de su creación.
La diabetología es una rama de la medicina que luchó para constituirse como una especialidad independiente basada en la especificidad de la diabetes como condición crónica que comprende un amplio espectro de presentaciones clínicas y exige que los profesionales estén adiestrados específicamente para trabajar junto al paciente. Durante el último medio siglo, la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay cumplió con su propósito de preparar y actualizar permanentemente profesionales para la asistencia a los pacientes diabéticos en función del progreso científico-tecnológico y del estado del arte, así como de implantar y consolidar en largo plazo un curso de posgrado de diabetología. Me basé en un trabajo que publiqué en 2013, Historia de la Diabetología en Uruguay. Tuve como fuentes publicaciones de los doctores Víctor Scolpini, Juan José Fraschini, Antonio Turnes, documentos de archivos del Departamento de Historia de la Medicina, de la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay y de la Asociación de Diabéticos del Uruguay, la revista Diabetes Uruguay, publicaciones de Diabetes Hoy y fotos de archivos personales, complementados con entrevistas a endocrinólogos, diabetólogos y pacientes. Voy a abordar en primer lugar antecedentes de la sociedad, creación de policlínicas y de la Asociación de Diabéticos. Uruguay fue pionero en la asistencia integral y educación del paciente diabético. En 1900 se realizó un curso sobre diabetes en la Sala Algerich, Hospital de Caridad, hoy Hospital Maciel, organizado por el doctor Francisco Soca, profesor titular de Clínica Médica y primer profesor de Clínica Infantil de la Facultad de Medicina. En 1901 fueron publicadas la primera observación clínica de diabetes en un niño por el doctor Alejandro Francisco Sarachi Santos, jefe de Clínica de los Niños de la Facultad de Medicina en la Revista Médica del Uruguay, y la tesis de doctorado La diabetes azucarada bajo el punto de vista clínico por el doctor Silvio Guerra, en que analiza 10 casos de diabetes. En 1923, poco después de que Joly, el primer médico estadounidense especializado en diabetes, utilizara por primera vez la insulina en Estados Unidos, recién disponibilizada, el profesor César Bordoni Pose, considerado el primer médico diabetólogo del Uruguay, publicó el informe La acción clínica de la insulina en análisis de la Facultad de Medicina, basado en 4 casos. La primera importación de insulina se obtuvo a pedido del decano de la Facultad de Medicina, Manuel Quintela. En el transcurso de una década, entre los años 1935 y 1945, surgieron las primeras 4 policlínicas de diabetes y en 1951 la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Las primeras policlínicas de diabetes fueron en el Hospital Italiano en 1935, Hospital Maciel en 1943, Hospital Pasteur en el mismo año y el Centro Hospitalario Pereira Rosell en 1945. La Policlínica de Diabetes en el Hospital Italiano fue organizada por el profesor Bordoni Pose, quien tomó a su cargo la asistencia de los pacientes que consultaban por diabetes en ese hospital de forma honoraria a partir de 1935. Bordoni Pose, además de publicar el trabajo con el uso pionero de insulina en diabéticos en Uruguay, reunió un grupo de colaboradores orientados hacia las enfermedades del aparato de nutrición en la Sala Pedro Vista, Clínica Médica del Hospital Maciel, origen del Centro de Enfermedades del Aparato Digestivo en 1920. La Policlínica de Diabetes, organizada por el doctor Ricardo Enciso, los doctores profesor Germán Rubio y Barrio Mendía, y posteriormente por la doctora Temesio, diabetóloga concursada en 1957, que permaneció hasta su fallecimiento en 1983. Enciso fue enviado por el profesor Bordoni Pose para especializarse en el Instituto Nacional de Nutrición, el primero de Latinoamérica, fundado por el doctor Pedro Escudero en Buenos Aires en 1938. La Policlínica de Diabetes del Instituto de Endocrinología del Ministerio de Salud Pública en el Hospital Pasteur fue organizada por el doctor Francisco Roca, quien trabajó de forma honoraria entre los años 38 y 70. Roca fue asistente del profesor Mucho Fournier y muy próximo de Procopio Dovale, profesor de la Universidad Federal Fluminense, con quien publicó un trabajo de diabetes para pacientes. Un libro. Él había sido profesor de enseñanza secundaria y luego de higiene e historia natural en los Institutos Nacionales de Enseñanza Magisterial. El Centro Nacional de Diabetes Infantil del Hospital Pereira Rosell, Centro Hospitalario Pereira Rosell, fue organizado por la profesora María Luisa Saldún, que permaneció entre los años 45 y 66 cuando falleció. Labor continuada más tarde por el doctor Víctor Scolpini Dota. La profesora agregada del Instituto de Pediatría y Puericultura, la doctora Saldún concretó la tradición pediátrica iniciada por el profesor Morquio, de considerar el niño y su entorno. Este había sido el director de dicho instituto entre 1930 y 35. 2 médicas pioneras obtuvieron reconocimiento internacional como diabetólogas educadoras por su enfoque médico-social, vocación y tenacidad. La doctora Perla Temesio y la doctora María Luisa Saldún.
La doctora Perla María Tecnesio Esporturzo fue médica, diabetóloga, educadora e investigadora de la diabetes del adulto en Uruguay. Se especializó en la clínica Joslin. Joslin fue el primer médico estadounidense especializado en diabetes. El servicio de Joslin, donde los doctores Perla Tecnesio y Francisco Arduino fueron residentes, dio origen al Joslin Diabetes Center de Boston, afiliado a la Harvard Medical School. La doctora Tecnesio promovió la creación de un equipo interdisciplinar para el cuidado integral del diabético, incorporando un grupo de podología especializado en afecciones del pie diabético e integró la cardiología, la neurología y la oftalmología al cuidado del diabético, además de otras especialidades. Creó una verdadera escuela de medicina especializada que se convirtió en un centro de referencia para todo el país y que fue reconocida fuera de fronteras. Fue la primera presidente de ADO, fundadora y primera presidente de la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay y la primera directora de la UCAM. Obtuvo reconocimiento internacional con la primera medalla Hagedorn y fue designada profesora ad honorem de la Facultad de Medicina en octubre de 1982. El maestro Joslin y sus discípulos, aquí están presentes, el maestro Joslin y sus discípulos que lideraron servicios de referencia, la doctora Tecnesio en Uruguay y 10 años más tarde el doctor Arduino en Brasil. La doctora María Luisa Salunde Rodríguez, médica especialista en pediatría social, diabetes infantil y metabolismo, actuó como médica del Hospital Pedro Vizca del Instituto de Pediatría y Puericultura Dr. Luis Morquio, donde fue jefe de clínica y a partir de 1933 docente de semiología y del Consejo del Niño. Fue la primera mujer profesora agregada de la Facultad de Medicina con la tesis de agregación Nuestra experiencia sobre el tratamiento médico-social de la diabetes infantil y sus complicaciones. Impulsó la creación de un servicio integral para niños diabéticos, con internación en sala especial conjuntamente con la madre, policlínicas en el mismo servicio, hogares sustitutos y salidas precursoras de los campamentos. En su trabajo Protección Social del Niño Diabético, destacó: el tratamiento del niño diabético no debe limitarse solo a la indicación dietética y a la insulinoterapia, como se hace en general, sino que debe enfocar al niño integralmente, tanto desde el punto de vista médico como social. La protección social del diabético comprende 4 aspectos: preparación del ambiente familiar, evitar el complejo de inferioridad, vigilancia técnica permanente y colaboración del maestro y de la visitadora social. Este último ítem en el mundo, recién en la última década, empezó a ser considerado. Obtuvo reconocimiento especialmente en Latinoamérica por su dedicación tanto a la asistencia, priorizando el enfoque social de la medicina, como a la docencia y la investigación. A 30 años de la fundación del Centro Nacional de Diabetes Infantil de Pereira Roser, en 1976, los doctores Dotti y colaboradores publicaron un libro denominado Diabetes Infantil, en el cual destacan, dedicamos este libro a nuestra profesora, doctora María Luisa Salunde Rodríguez, fundadora del primer centro de diabetes infantil en Latinoamérica. Sus alumnos cumplen en el 10º aniversario de su desaparición física con el deber de transmitir la experiencia adquirida. Creemos que es el mejor homenaje. La Asociación de Diabéticos del Uruguay se fundó en 1951, fue la primera de Latinoamérica. Se fundó por estímulo de la visita del profesor Bess a Montevideo, la iniciativa de los doctores Roca y Enciso y la colaboración de los doctores Tecnesio y Saldún y la acción conjunta de un grupo de diabetólogos, endocrinólogos y pacientes. Bess, junto con Banting, fueron los descubridores de la insulina, que mereció en 1923 el Premio Nobel de Medicina. El año próximo se cumplen 100 años de la descubierta de la insulina. Con ADU surgieron la revista Diabetes en 1952, actualmente Diabetes Uruguay, los campamentos para niños y adolescentes diabéticos en 1954, las actividades continuas educativas para pacientes y científicas para profesionales, el premio Banting y Bess de incentivo a la investigación en diabetes en 1959, además del primer curso de diabetes para posgraduados en 1957, las jornadas rioplatenses de diabetes en 1965 y las campañas de despistaje de diabéticos ocultos, entre los que se destaca el primer estudio sudamericano en diabetes entre el 55 y el 59. Aquí vemos la revista Diabetes, hoy Diabetes Uruguay, el primer campamento de niños diabéticos con los doctores Enciso, Roca y Tecnesio y el premio Banting Bess. Entre los años 754 y 81 surgieron policlínicas de diabetes en el Hospital de Clínicas. La policlínica de diabetes en la clínica del profesor Purriel, la policlínica de diabetes y embarazo en la clínica del profesor Protoggini y la policlínica diferenciada de diabetes 2 en la clínica del profesor Torres, las dos primeras a cargo de la doctora Tecnesio. Creación de la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay.
En el año 1970, la doctora Perla Temesio y su grupo convocaron a los diabetólogos del país para proponer la fundación de la sociedad. En el mismo año se fundaron la Asociación Latinoamericana de Diabetes y la Sociedad Brasilera de Diabetes, esta última por iniciativa del doctor Arvino. En Uruguay, hasta ese momento, el Consejo Técnico de ADU realizaba las actividades científicas relativas a la diabetes. El doctor Dante Petruccelli Romero observa, la doctora Temesio fue la promotora, insistió para que se creara una sociedad científica. Esto originó serias divergencias por la oposición de los viejos diabetólogos, especialmente del Hospital Pasteur. Se dio una discusión bastante dura en el SMU, donde estábamos presentes yo y el doctor Roberto Orellana Miliano. Finalmente, el 13 de agosto de 1970, la sociedad fue fundada en una asamblea general realizada en ADU, donde se aprobaron los estatutos, se designó la primera comisión directiva y se nombraron miembros de honor de la sociedad al profesor emérito, el doctor Germán Rubio, uno de los fundadores de la gastroenterología, y al profesor Fernando Herrera. El objetivo de la sociedad era desarrollar la actividad científica y la formación de nuevos profesionales en el área de la diabetes, contemplando la cobertura asistencial pública y privada en Montevideo y el interior. El 4 de noviembre de 1970 se realizó la sesión inaugural de la sociedad en la Asociación Médica del Uruguay con una mesa redonda sobre sulfodrogas hipoglucemiantes. Iniciando la sesión, el presidente, profesor Herrera Ramos, dio la bienvenida a esa nueva sociedad científica y exaltó la labor de la Comisión Técnica de ADU, que hasta ese momento había realizado una intensa y positiva labor social y científica. La sociedad obtuvo su personalidad jurídica el 30 de julio de 1978. La primera comisión directiva estuvo integrada por los doctores Perla Temesio, Víctor Scolpini, Roberto Estrade, Juan Bonifacio, Roberto Bellonal y Dante Petruccelli. Secretario general, señora Elena Cayabet, y vocales, doctores Alberto Proto y Jorge Di Lorenzo. Los presidentes en estos 50 años, aquí está la nómina, pero destaco que la doctora Temesio tuvo 4 gestiones y la doctora Susana Mayolo 2. La directoría actual, 2018-2019, está integrada por la doctora Graciela Martínez, presidente, y la doctora Patricia Derio, vicepresidenta. Actividades destacadas de la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay en este periodo. Eventos. En 1972 fue realizado el primer Congreso Latinoamericano de Diabetes, lo que conocemos como Congresos ALAD. Se realizó en Montevideo junto con las 4ª Jornadas Rioplatenses de Diabetes y fue presidido por el doctor Francisco Roca. Los doctores Temesio, Belinsky, Gallego, Pose y Crotogini presentaron un trabajo sobre evaluación de la patología propia, evolución y terminación del embarazo en 130 diabéticas. Queda de este primer congreso de la ALAD el mensaje de la doctora Perla Temesio, repetidamente recordado hasta hoy por esta institución. Desearíamos que este intercambio de los problemas científicos y sociales relativos a la diabetes, tradicional entre nosotros, Uruguay y Argentina, pudiese extenderse a toda América Latina, atravesar a los Andes, llegase hasta el Pacífico, desde el país de la loca geografía y alcanzando el Caribe, no dejase de integrarse con todas las repúblicas hermanas centroamericanas y llegase al norte y al este y al centro mismo de América del Sur. En 1978 se realizó el Simposio Latinoamericano de Diabetes mellitus, coordinado por la doctora Temesio, en esa época presidente de la sociedad. Participaron 14 delegaciones de Latinoamérica y médicos de Dinamarca, Estados Unidos, Noruega e Italia. El acto inaugural fue en la Intendencia de Montevideo con la doctora Perla Temesio, y aquí se encuentra a su lado el doctor John Neru, que en ese momento había hecho el descubrimiento del papel de la autoinmunidad, el sistema HLA y los anticuerpos anti-insulina en la etiopatogenia de la diabetes tipo 1, distinguiendo así claramente las 2 formas clásicas de diabetes. La doctora Perla Temesio en ese evento fue homenajeada con la primera medalla Hagedorn. El referido galardón es considerado la máxima distinción que se otorga a un médico latinoamericano por su contribución extraordinaria a la diabetología. El diabetólogo danés Hans Christian Hagedorn fue el creador de la insulina de acción intermediaria, la NPH, en 1946. También en ese evento se realizó la 4ª reunión del Grupo de Trabajo del Plan Latinoamericano de Diabetes, contando con más de 10 países de Latinoamérica y elaborándose el anteproyecto Atención Integral del Paciente Diabético. Aquí está el doctor Roberto Estrade. En 1982 se realizó el primer curso internacional de diabetes mellitus, organizadores la Sociedad de Diabetes y Diabetología y Nutrición del Uruguay y la Clínica Médica A de la Facultad de Medicina. El presidente de la sociedad en ese momento era Perla Temesio, y de izquierda a derecha están
el doctor Manuel García de los Ríos, de Chile, la doctora Ana María Jorge, la doctora Elfriede Lilian Goldschmidt de Arribel, que se destacó porque trabajó no solo con niños en el Pereira Rosell, también trabajó en el Pasteur y fue una líder en los campamentos de la Asociación de Diabéticos del Uruguay. El doctor Jorge Neyolo, que después fue profesor de endocrinología, la doctora Laura Gallego y Juan José Frasquet. Los congresos uruguayos de diabetología se realizaron a partir de 1996, de 3 en 3 años. El primero fue presidido por la doctora Virginia García y contó con profesores de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Inglaterra, Estados Unidos. Aquí están el doctor Manuel García de los Ríos, el doctor Puchulo, ambos de Argentina, el doctor Massimino Ruiz de Argentina, la doctora Ana María Jorge en el centro y el doctor Ashner de Colombia. El tercer Congreso Uruguayo de Diabetología se realizó junto con el 11º Congreso de la LAD. La presidenta fue la doctora Ana María Jorge, y fue resultado de más de 3 años de trabajo con 1.800 inscritos y 240 invitados de Latinoamérica, así como prestigiosos invitados extranjeros de Europa y América del Norte, como por ejemplo Bennett, un científico destacado en el área de diabetes tipo 2. De izquierda a derecha tenemos el doctor Álvaro González, el doctor Schettini, la doctora Ana María Jorge, la doctora Irma Croci de Boni, la doctora Julia Quintana y la doctora Graciela Vitarella. Encuesta de prevalencia de diabetes. Fue un estudio que permitió disponer de información valiosa para la planificación de acciones y servicios de salud, realizado por ADU, la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay. Se consideró un estudio histórico para el país. Se realizó solo la fase en Montevideo, la primera fase, y el informe preliminar fue presentado en 2004 y los resultados publicados por las doctoras Rita Ferreiro y Virginia García en los archivos de medicina interna de 2005. Proceso de creación de un posgrado de especialización en diabetología. ADU y la doctora Canesio siempre estuvieron preocupados por la formación de los médicos en diabetes, particularmente en el interior, sosteniendo que se debería contar con un médico de referencia en cada capital del país. El doctor Estrade relata que desde su fundación ADU hizo reuniones en el interior para pacientes y para médicos locales. Y de ahí surgieron los primeros médicos, la mayoría no endocrinólogos, que se interesaron en diabetes, concurriendo esporádicamente al Maciel, y posteriormente, al fundarse la sociedad, la mayoría realizó el primer curso. La Sociedad de Diabetes, Inmunología y Nutrición del Uruguay asumió la misión de formar y calificar especialistas y médicos generales del primer nivel a través de cursos que contaron con el apoyo de la Facultad de Medicina, el Ministerio de Salud Pública, la Asociación Latinoamericana de Diabetes y las asociaciones médicas locales, seminarios, talleres en conjunto con los archivos de medicina interna, los cursos de educación médica continuada acreditados por ADU-LAR a partir de 2003 y los cursos de educación en distancia a partir de 2013. En 1957, ADU realizó el primer curso de diabetes para posgraduados con la participación de médicos diabetólogos y endocrinólogos locales invitados a Argentina. Ese curso fue apoyado por el Ministerio de Salud Pública, el Instituto de Endocrinología, la Clínica de Endocrinología y la Clínica de Nutrición y Gastroenterología de la Facultad de Medicina. Contó con los diabetólogos y endocrinólogos locales y 2 convidados especiales que fueron el doctor Pedro Landabure, maestro de la nutrición y diabetología argentina, y el doctor Bernardo Hussein, premio Nobel en 1947 de medicina, junto con los doctores Cori, por el estudio del significado de las hormonas antihipoficiarias en el metabolismo de los hidratos de carbono. En 1967 se creó una comisión asesora honoraria de diabetes del Ministerio de Salud Pública, y en 1971 la Ley de Lucha Antidiabética. Uruguay fue el primer país del mundo que tuvo una legislación semejante aprobada, reconociendo la especialidad de diabetología, además de proteger los derechos del paciente. En consecuencia, se concursaron cargos para los hospitales Pasteur, Maciel y Pereira Rosell. En 1979 se formuló el Plan de Asistencia Integral del Diabético del Ministerio de Salud Pública y se crearon policlínicas a cargo de diabetólogos con colaboración de dietistas y enfermeras capacitadas en la capital y en los departamentos del interior. El Ministerio de Salud Pública llamó concurso de oposición para tal fin.
La primera solicitud de reconocimiento del posgrado fue en 1982. El proyecto elaborado con la participación de los doctores Mayolo, diabetóloga, Susana Mayolo, Petruccelli, endocrinólogo y nefrólogo, Juan Cat y Jorge Torres, internistas, fue presentado por este último director de la Escuela de Graduados. La doctora Mayolo declara que la iniciativa fue frustrada. Como la figura del diabetólogo se iba desdibujando, el proyecto fue retirado en 1985. Y en este documento, dirigido al presidente de la Asociación de Docentes de la Facultad de Medicina, doctor Eduardo Tulloa, se justifica el retiro del proyecto, declarando que, en respuesta a la resolución de la Asamblea Extraordinaria de la Sociedad de Endocrinología, que en realidad no estaba formalizada porque la sociedad solo existió a partir de 1997, se puntualiza que un problema que involucre a la diabetología no puede ser tratado en forma unilateral por una sociedad sin la participación de las otras. Que la diabetología en nuestro país fue impulsada por médicos pertenecientes a diferentes disciplinas y que existe en el Uruguay una ley de lucha antidiabética y se reconoce la existencia de médicos diabetólogos y la creación de servicios de especialidades en diabetes. Una vez que falleció la doctora Tenesio, Ana María Jorge recuerda, cuando falleció existía una onda del Ministerio de Salud Pública de cerrar las policlínicas de diabetes. Pasteur y Hospital Pereira ya habían cerrado, y de no reconocimiento de la diabetología. Ante esta perspectiva, siendo el presidente de la sociedad, el doctor Roberto Estrade, el grupo de Maciel decidió trabajar para incentivar la diabetología en el país. Se realizó un encuentro de diabetes en honor a la doctora Tenesio con motivo del primer año de su fallecimiento. La reunión fue en el Liceo Francés y contó con la presencia de prestigiosos diabetólogos extranjeros como Massimino Ruiz, Néstor Cervantes y García de los Ríos. Ellos, junto con el doctor Félix Cuchulo y el apoyo incondicional del doctor Petruccelli, fueron esenciales para sustentar la diabetología uruguaya después de la desaparición física de la doctora Tenesio. También con Estrade, Vibrio y el apoyo de los referidos diabetólogos comenzamos a entrenar la colocación de bombas de insulina. Referentes de todo el mundo vinieron a Uruguay para realizar cursos. Además contamos con profesionales uruguayos, Bagatini, Cuadros y Alonso, Gastambidi, Azuki, Petruccelli, Merov, Besio, Schettini y Esquinca, de las diversas áreas vinculadas a la diabetes, construyéndose una relación profesional de tipo humanitario. 2 años después del fallecimiento de la doctora Tenesio, la policlínica llevó su nombre. Está la policlínica de diabetes de Hospital, esta foto es en la policlínica, en 1986, y están sentadas a la izquierda derecha la doctora Susana Mayolo, Ana María Jorge, Laura Gallego. Aquí está la nutricionista Liliana Bribrio y la enfermera Castillo. Y en pie 2 estudiantes, médicos estudiantes del interior, la podóloga Teresa Martínez y Frasquini. La Escuela de Diabetes se creó con el objetivo de formar médicos entrenados en diabetes en Montevideo y el interior, por iniciativa de la sociedad, con el apoyo de la LAD y el aval de la Escuela de Graduados, cuanto al reconocimiento de la actividad y una emisión de un certificado. En el mismo año se realizó un curso piloto teórico-práctico de diabetes para residentes de las cátedras de la facultad y de servicios del Ministerio de Salud Pública, y se consiguieron 10 becas para médicos alumnos del interior. Se realizaron 8 cursos entre 88 y 99 y 7 jornadas de actualización entre 92 y 2005, formándose 54 especialistas en diabetes en Montevideo y 30 en el interior. Este es el certificado emitido por la Escuela de Graduados. Este es el primer encuentro de exalumnos de la Escuela de Diabetes, donde están la doctora Ana María Jorge, Estrade, Susana Mayolo y Manuel García de los Ríos, y otra reunión de reciclaje con el profesor Jorge Jiménez, director del posgrado de la Facultad de Medicina de Asunción. El proyecto para una diplomatura ajustado a las directivas del MEC por la licenciada Josefina Verde, los doctores Mayolo, Estrade, Ana María Jorge y Juan José Frasquini, fue presentado en la UDELAR y cuando parecía que sería aprobado fue rechazado. Así, en 2007, el posgrado fue implantado mediante un convenio de la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay con la UCUDAL a través de la Universidad Católica, a través de la Facultad de Psicología. Hoy está ligado a la Escuela de Posgrados de esa universidad. Y la Administración de Servicios del Estado. El reconocimiento por el MEC se concretó en diciembre de 2011. El equipo docente está integrado por profesionales de diferentes disciplinas del ámbito de nacional y exterior, y han cursado 7 generaciones de médicos en Montevideo y el interior, en total 200 alumnos con becarios del exterior. Un número considerable de becarios del exterior,
totalizando 123 especialistas uruguayos, mitad de los del interior, y haciendo realidad la propuesta de la doctora Perla Temesio y de la sociedad de que todos los departamentos tuvieran referentes en diabetes. Andrea Peloche destaca que es un posgrado para médicos con duración de 2 años, que además de la práctica clínica y la memoria final, busca integrarse y colaborar con las actividades de las organizaciones civiles como la Asociación de Diabéticos del Uruguay y la Fundación Diabetes Uruguay. Esta es una clase con el doctor Juan José Gagliardino, profesor consultor y director del curso de posgrado de Prevención y Tratamiento de la Diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de Indiana, y miembro del Comité Ejecutivo de la International Diabetes Federation. Esta es la primera generación del posgrado de diabetología. Virginia García Clara, que fue un curso cerrado, había 34 alumnos, completaron 32, que convalidó profesionales de todo el país que ya tenían una trayectoria en diabetología y habían cursado la escuela de diabetes. Acá están los nombres de todos ellos. La generación de 2016 del posgrado de diabetología, cerrando el año, con 25 alumnos, 6 de ellos del extranjero, y el equipo actual de coordinación del curso de posgrado, de izquierda a derecha, la doctora Natalia Miranda, coordinadora clínica, la licenciada María Josefina Verde, asesora pedagógica, que es licenciada en enfermería, licenciada en educación, que tiene maestría y también una especialización en salud pública. Y la doctora Andrea Peloche, coordinadora académica. La Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay continuó el espíritu visionario de los primeros diabetólogos del Uruguay: César Bordoni Pose, Ricardo Enciso, Francisco Roca, María Luisa Sayunde Rodríguez y Perla María Temesio Espotuso. Ha sido y es protagonista de las transformaciones en la formación de especialistas en diabetes en nuestro país y de la búsqueda permanente de la excelencia en la formación de los médicos generales de primer nivel que asisten a personas con diabetes. Ha jerarquizado el programa de posgrado debido al incremento de personas afectadas con esta enfermedad, situación que si no se acompaña de programas de prevención y control, con la consiguiente capacitación de recursos humanos, provocará un importante impacto en la economía sanitaria y en la calidad de vida de las personas. Destacados profesionales de la diabetología de Uruguay están entre nosotros, los discípulos directos de la doctora Perla Temesio y referentes de las generaciones posteriores: el doctor Roberto Estrade, Juan José Fraschini, Laura Gallegos, Ana María Jorge y Susana Mayola. En 2014, la Clínica de Endocrinología propuso una diplomatura, la cual fue aprobada por la Escuela de Graduados. Es una diplomatura multiprofesional que funciona en el Centro Universitario Regional, CENUR, y aquí está la foto de apertura de la ceremonia de apertura en julio de 2017, donde están el doctor Pizabarro y la doctora Pilar Serra. La doctora Pilar Serra fue alumna de la Escuela de Diabetes e interna del Servicio de Diabetes del Hospital Misiel y coordinó esta diplomatura en el periodo 2017-2018, con otras autoridades regionales. La diplomatura funcionó en la sede Salto en 2017-2018 y está funcionando en la sede Paysandú en 2019 a 2020. Muchas gracias, estoy abierta a preguntas. Muchas gracias, doctora Borteiri. Una larga y rica historia, compactada muy bien, con todos los datos necesarios para conocerla y para divulgarla. Bueno, queda abierta la discusión para comentarios, aportes. ¿Me permite, presidente? Sí, doctor Turnes, adelante. Bueno, quiero felicitar y agradecer a la doctora Borteiri el relato que hizo de los 50 años de historia de la Sociedad de Diabetología en Uruguay, que es una historia marcada por las diferencias entre la diabetología y la endocrinología, y cómo la primera quedó en cierta forma relegada por conceptualizaciones erróneas de quienes dirigieron la cátedra y el instituto. La diabetología, tan importante de acuerdo a las características demográficas de nuestra población, ha sido llevada adelante como un campo especializado por algunos pocos médicos con formación específica que estuvieron acompañando en
su comienzo a la Asociación de Diabéticos del Uruguay, y la propia aparición de la Sociedad de Diabetología y Nutrición creó una cierta tensión, no sé si bien resuelta, con la Asociación de Diabéticos. La diferencia estaba en la condición no solamente del tratamiento médico, sino de la asunción de un verdadero rol de educador que asumía el diabetólogo, pero que era una función no adecuadamente asumida por los endocrinólogos generales, que siendo excelentes internistas especializados, tal vez no jerarquizaron esa importante función. En toda esta gesta debemos destacar la participación de liderazgo de dos mujeres principalmente, de Perla Temesio entre los adultos y de María Luisa Saldún Rodríguez en el campo de la pediatría. Y recordar el libro Diabetes Mellitus, que fue publicado en el año 64 por el Sindicato Médico, bajo la conducción de los doctores Francisco Roca, Juan Carlos Plá Iribarne, el viejo profesor de clínica médica, con la participación, entre otros, de Walter Acosta Ferreira en anatomía patológica, Raúl Rodríguez Barrios y la propia Perla Temesio. Bueno, finalmente agradecer nuevamente y felicitar a la doctora Borteri por su impecable presentación y las reflexiones que nos ha traído sobre la creación de la diplomatura que finalmente tuvo lugar. A pesar de que fuera tardío, la Universidad de la República y la Facultad de Medicina supo reconocer la existencia de esta disciplina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Turnes, muy importante aporte. Si me permiten, Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, doctora. Adelante, bueno, adelante. Como presidente de la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay actual, quiero agradecer especialmente a la Sociedad de Medicina, de Historia de la Medicina, y muy especialmente a IDA por esta recopilación de la historia de la diabetología uruguaya. Y cabe mencionar que, no sé si lo escuché, Aida, que somos miembros fundadores también de la IDF, que es la Federación Mundial de la Diabetes. Y lo dijiste, perdón, no me quedó. En nombre mío y de la comisión directiva, un agradecimiento enorme por este pequeño homenaje que nos han hecho, un gran homenaje, y bueno, y gracias a todos. Muchas gracias, doctora Martínez. Realmente ha sido una sesión muy significativa, muy importante para nosotros también. La doctora Andrea Peloche levantó la mano. Bueno, adelante, doctora Peloche. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto realmente estar en esta primera, para mí, la primera instancia de la historia de la medicina, ¿no? Realmente fabuloso esta iniciativa. No, yo simplemente quiero recalcar el concepto de que es un posgrado, ¿no? Es decir, a nivel de la Universidad Católica del Uruguay desde el año 2007, con las mismas características que cualquier otro posgrado, y con la ventaja que es reconocido y validado a nivel internacional. Por lo tanto, los alumnos que nosotros recibimos, ¿verdad?, son mayoritariamente de toda Latinoamérica, desde México, que tenemos hasta ahora, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, República Dominicana, Isla Galápagos, entonces realmente es una experiencia muy enriquecedora, da una visión general de lo que es la diabetología de toda Latinoamérica, y que bueno, y eso jerarquiza el nivel que nosotros tenemos y el concepto que tiene la diabetología uruguaya, digamos, a nivel de toda Latinoamérica. Y quiero también recalcar que antes que yo estaba la doctora Graciela Vittarella como coordinadora académica, que aproximadamente en el año 2012, 2013 deja la dirección académica y paso yo de la coordinación clínica a la coordinación académica. Es decir, que es un proceso que se ha venido realizando en estos 13 años, muy sólido, ¿verdad? Con un muy buen nivel, y queremos recalcar justamente las características y el perfil del posgrado de la persona que egresa
es que tiene un perfil social, ¿no? Todo lo que la doctora Borteri un poco destacó son las diferentes disciplinas que integran la diabetología, ¿no? En relación con la traumatología, la cirugía vascular, la pediatría, geriatría, educación, ¿verdad? Y que bueno, nosotros hacemos hincapié. Y muy importante, las interacciones que tenemos con las asociaciones civiles y el aporte que nosotros realizamos en lo que son todas las actividades, campamentos, charlas a pacientes, charlas a familiares de pacientes y todas las actividades que vincula a la educación. Simplemente eso. Y es un orgullo porque es parte de la Sociedad de Diabetología del Uruguay, ¿verdad? Que brinda todo este complejo docente diabetológico. Nada más. Muchas gracias, doctora Peloche. ¿Alguien más quiere usar la palabra? Doctor No sé Gil, si la acá. doctora Ruffinati levantó la mano, me pareció. Sí, y después el doctor Gil, Juan Ignacio Gil Pérez. Yo no sé si se oye. ¿Se oye? Sí, sí, perfecto. Yo quería aprovechar esta oportunidad como diabetóloga formada en la Escuela de Diabetes y luego egresada de la Universidad Católica. Hace 30 años que me dedico a esta especialidad y realmente para mí ha sido un camino de vida. Y le tengo que agradecer especialmente, estoy muy emocionada, a la doctora Ana María Jorge, al doctor Estrada, a la doctora Gallego, al doctor Fraschini, y quiero hacerles un homenaje especial a ellos porque ellos han luchado muchísimo después de la doctora Perla Temesio para que esto se concretara. Entonces, quería a través de este medio, y les agradezco muchísimo a ustedes poder hacer este homenaje, ya que creo que se habían planificado otras cosas para este año tan particular, para conmemorar los 50 años, y nos creemos que no vamos a poder reunirnos y darnos un abrazo, y un gran apretado abrazo. Así que bueno, a través de este medio aprovecho para agradecerles todo el compromiso, la dedicación, y quiero destacar que fue una dedicación totalmente honoraria. Realmente para nosotros, yo me sorprendía una vez egresada de la Facultad de Medicina que hubiera un grupo de gente que tuviera tanto interés en transmitir su sabiduría y en aportar, en ser tan generosos, en forma totalmente honoraria, sin tener cargos docentes de la facultad. Realmente creo que, siento que tengo que destacarlo. Muchísimas gracias a todos y por esta oportunidad. Muchas gracias, doctora Ruffinati. Doctor Gil Pérez. Buenas a todos, muchas gracias a Aida, preciosa comunicación porque pudo conformar todo el cuerpo de la disciplina en el Uruguay. Yo creo que no dejó ningún órgano afuera, tuvo que ir armando todo ese cuerpo. Y yo quería transmitir un testimonio histórico de nuestra sociedad en el año 1982, porque yo estaba recién entrado ese año, en el mes de agosto, y se presentó el trabajo del doctor Scolpini como comunicación. Es decir, el profesor Mañé invitó al doctor Víctor Scolpini, que lo recuerdo perfectamente, a presentar la comunicación que se publicó en el volumen del 82 de la manera que nosotros publicábamos como más o menos tan humilde como hoy, pero el trabajo, que es una edición sencilla del doctor Scolpini, es un librito folleto, lo publicamos enteramente con el permiso de él y ya se incorporó. Fue una de las maneras que el profesor Mañé tuvo de siempre incorporar estos trabajos que, como él decía, iban a quedar aislados porque no eran trabajos de revista. Y en esa misma sesión, después de la presentación de Scolpini, el profesor Mañé, junto con la genetista René Kolsky, presentaron una serie de trabajos nacionales sobre herencia y diabetes, un comentario bibliográfico, que eso lamentablemente finalmente no se publicó y nunca quedó. Pero bueno, era un testimonio de lo que habíamos vivido y haber recibido al doctor Scolpini. Me he esforzado en recordar, pero no lo logro, si a esa sesión no vino el doctor Francisco Roca,
o tal vez yo confunda y lo vi en alguna otra momento, en alguna otra reunión académica, pero mi recuerdo me titila que fue invitado especialmente a esa sesión. Muchas gracias, Juan. Interesante aporte. Augusto, la doctora Virginia García quería hablar. Muy bien. Adelante, doctora García. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, un placer participar de esta reunión. La verdad que brillante la exposición, toda la recopilación que hizo Aida, y bueno, y compartimos la emoción que compartía también nuestra colega María José en relación a eso de la dedicación desinteresada, de las ganas de hacer y de trabajar, todo el perfil social que ha tenido siempre nuestra especialidad, y agradecerle a Antonio también, que destacó un poco esa diferenciación que hubo desde el Vamos en relación con la dedicación a una especialidad tan distinta en esos aspectos, y bueno, y en la que ahora yo a veces bromeo con los estudiantes del posgrado, que ya a esta altura no sabemos bien a quién pertenece la diabetología, porque estamos cada vez más integrados con los aspectos cardiológicos, nefrológicos, y bueno, es cada vez más evidente la necesidad de un trabajo en equipo, por lo que siempre bregó nuestra sociedad, y era eso lo que quería señalar. Y bueno, el placer de estar viendo caras que hacía mucho que no veíamos, como la de Susana Mayolo, el placer de, aunque sea de esta forma, vernos. Muchas gracias. Gracias, doctora García. Ahora la doctora Vitarella pidió la palabra. Bueno, lo mío es muy cortito, simplemente agradecerle a la sociedad el habernos permitido compartir lo que realizó Aida, y bueno, y muchísimas gracias a todos los compañeros, y lamentamos muchísimo en este cincuentenario no poder abrazarnos, pero ya se va a dar en otro momento. Era simplemente eso. Gracias. Gracias, doctora Vitarella. Doctora Jorge. Agradecer a Aida en especial por todo el esfuerzo que hizo para poder reunir toda esa documentación de la evolución de la especialidad. Yo quería decir que yo he vivido la especialidad desde mi juventud. Empecé a trabajar en el año 73 en la Policlínica Contreras Recio. Ahí me enamoré de la especialidad, por una forma totalmente distinta e innovadora de trabajar con el paciente, en equipo, y preocupándose de todos los aspectos del paciente. Toda la actividad desde entonces ha sido muchísima y se relató muy bien acá. Pero indudablemente no fue solo del grupo de diabetólogos, sino que cada cosa que realizábamos siempre había una participación activa, honoraria y con mucho esfuerzo de todas las especialidades que le pedíamos. Así teníamos al doctor Petruccelli, al profesor Jorge Torres, a los nefrólogos, los cardiólogos, los oftalmólogos, en fin, siempre tuvimos el apoyo de todo el mundo para realizarlo. Así que ha sido un trabajo en conjunto y un esfuerzo colectivo de los médicos para que entendieron que la diabetología, la creación de la especialidad y la formación de médicos diabetólogos era un esfuerzo que valía la pena, dada la importancia de la enfermedad tiene en la sociedad y en el país, y en el mundo. Bueno, una vez más agradecerles a todos ustedes por habernos dado la posibilidad de ver esta actividad, y bueno, espero que en otra oportunidad también pueda haber alguna actividad re interesante en la que están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jorge. Adelante, Aida. Bueno, terminando, primero quería decirles que puse muy rápido porque pensaba que no me iba a dar el tiempo, te pido disculpas, y además porque me emociona mucho esto, porque yo me vinculé precozmente a la doctora Temesio y al doctor Arduino en 1973. Y quería como fin mostrar un slide que no leí, y que dice un poco qué es la diabetología, porque este es el objetivo del posgrado, formar especialistas en diabetología en Uruguay y la región para su desempeño en las diferentes unidades o servicios de diabetes
de instituciones del sector de salud en los diferentes niveles de atención. Y los objetivos específicos: desarrollar un modelo profesional de atención integral al paciente diabético con proyección a su familia en los diferentes momentos biológicos y con diferentes modalidades de prestación, desarrollar programas de educación a nivel individual y colectivo, promoviendo cambios de conducta favorables a la salud, implementar proyectos de investigación multidisciplinarios cuyos resultados permitan retroalimentar los programas asistenciales y docentes, integrar los principios de la administración como forma de asegurar una atención acorde a las normas de calidad y con la mayor eficiencia. Creo que estos objetivos del posgrado de diabetología de la UCU transmiten exactamente lo que es la diabetología y cuál es su meta. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer a los compañeros de la querida Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, al doctor Augusto Miller, y a todos los que vinieron invitados: Ana María Jorge, Susana Mayolo, Alicia Martín, Graciela Martínez, Patricia Dario, Graciela Vitarella, Andrea Peloche, Virginia García, Victoria Moreira, Ana Lujambio, María José Rufinate, Roberto Estrade y Julia Quintana, no sé si me falta alguien, esas son las personas que yo registré. Y muchísimas gracias a todos, muchas gracias por los aportes que también enriquecieron mucho la reunión, y esperemos que la sociedad siga trabajando con ese entusiasmo y esa unión que la caracterizó. Bueno, muchas gracias. Hoy ha sido una sesión muy particular porque en ambos componentes se habló de historia de la medicina, pero se habló de presente de la medicina y de proyección de futuro de la medicina. Así que la Sociedad de Historia se congratula de esta característica que ha adquirido esta presentación del día de hoy en ambas presentaciones. Queríamos decirle que la sesión ha sido grabada en su totalidad. Después la coordinadora María Ángela les va a comunicar por qué mail ustedes pueden ponerse en contacto a los efectos de poder tener contacto con el link de la presentación, así como asociarse a la sociedad nuestra si es que es su deseo. Por mi parte eso sería todo. Ángela, ¿quiere dejarles dicha alguna información a los participantes? No, bueno, más que nada que todos sean bienvenidos. Esta también es su sociedad, y si ustedes quieren participar, podemos incluirlos dentro de la lista de los socios para que ustedes puedan recibir todas las actividades que la sociedad está realizando, que por el momento son vía Zoom, y cuando se pueda volver a la normalidad van a ser también presenciales y vía Zoom, así que están todos invitados. Muchas gracias. Sería importante que los que tengan interés remitan sus correos electrónicos para poder recibir el link de la grabación, ¿no, Ángela? Sí, en realidad las personas que fueron invitadas, la gran mayoría, la doctora Borteiri me pasó sus contactos. Si hay alguien que no haya, que se haya ingresado por invitación directa a la doctora Borteiri, puede enviarnos el mail a la sociedad, que les voy a escribir el chat abajo para que estén todos enterados. Perfecto. Este es el mail, y ustedes me escriben y les haremos llegar la invitación a las actividades de todos los meses, que son los primeros martes de cada mes. Así es. Muchas gracias a todos, muchas gracias por haber participado y por los aportes que han realizado. Hasta la próxima entonces.